El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, nos encontramos reunidos en comunidad. Juntos, como hijas e hijos de Dios, vamos a celebrar nuestra fe. Vamos a ponerle en manos de nuestro Padre las intenciones con las que hemos venido a esta celebración. Vamos a pedir por la salud de Gudelia Reyes Aguilar, también por los consagrados vivos y difuntos, por las necesidades y el bienestar de Mateo García Antonio y Mateo García Jiménez. Encomendamos a nuestros difuntos, a Pilar Campos en su primer aniversario, Simón Hernández Enríquez, José Adolfo Hernández Pérez, Álvaro Alvarado Villanueva, Bernardino Gómez Olivares, Encarnación y Maximino González, Israel y Juan González, Esther López Flores, Carlos Alvarado Gómez, Isidro López Hernández en su tercer mes, Francisca Vidal, Teresa Moya, Rito Antonio y Carlos López, José López Rosares, Enrique Figueroa, Francisca Valero, Eduardo Colín, Jaime Alfredo Sánchez Ramos, Daría Ortiz, Ernestina Hernández y todas las ánimas del purgatorio. Encomendamos a Dios también a todas aquellas personas que han solicitado nuestras oraciones. Y ahora les invito a que cada quien en su conciencia revise sus comportamientos y si nos hemos apartado de la voluntad de Dios, vamos a pedirle perdón y vamos a confiar en que Él nos va a manifestar su misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho en pensamiento, palabra, obra y omisión. Mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Cada quien en silencio, dígale a Dios lo que trae en su corazón.
Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu Hijo único, protegida de toda maldad, sin cesar, asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina con el Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la religión. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia: «Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que él hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnalda y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por abundancia». Y diciendo estas palabras consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. ¿Todos? Que todos te amen solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo, manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos
Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho, dice el Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumple mis palabras. Pero la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, vamos a recibir la palabra de Dios que hemos escuchado en este tiempo de Pascua. Leemos siempre en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y en el Evangelio leemos el cuarto Evangelio, el de San Juan. En el pasaje del libro de los Hechos nos encontramos ya en la parte final del primer viaje apostólico de San Pablo con Bernabé. Están en la región de Asia Menor. Y en este episodio, como acabamos de escuchar, hay dos respuestas de la gente. Por un lado, Iconio hubo persecución, rechazó
rechazo del mensaje de los apóstoles Bernabé y Pablo. Incluso tenían la intención de apedrearles. Ellos hicieron lo que Jesús les había mandado, les había recomendado. Si en algún lugar no lo reciben, váyanse a otro. Y así lo hicieron. Se fueron a otro lugar. Y estando en Listra, curaron a un hombre que estaba paralítico, y eso desató el entusiasmo de la gente. Un entusiasmo tan grande que pensaban que Bernabé y Pablo eran los dioses del Olimpo, que habían bajado en figura humana, de acuerdo a las creencias de la época, y les iban a ofrecer incluso un toro en sacrificios, tomándolo por los dioses del Olimpo. Nosotros encontramos aquí el grande rechazo a ese acto de culto que los apóstoles consideran totalmente indebido. Ellos, como bien lo dice San Pablo, son hombres mortales, lo mismo que ustedes. No son de ninguna manera dioses. Y así impidieron que les ofrecieran ese sacrificio. No sin antes recordarles muy bien que hay un solo Dios, que es el que hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contienen. A ese Dios es al único al que hay que adorar. Este pasaje siempre me recuerda, pues, algunos comportamientos que se ven en nuestra sociedad, donde algunas personas que apenas reciben un encargo o un puesto en una empresa, en una oficina, algún centro administrativo, son a veces directivos, pues como dice el dicho, ¿verdad? Se suben a un tabique y ya se marean, se sienten muy importantes y quieren que todos se les rindan, y comienzan a tomar actitudes de suficiencia, de arrogancia, y maltratan a los demás sintiéndose superiores. Con frecuencia, hermanas y hermanos, pues se dan esas actitudes y esos comportamientos. Hay que recordarles a esos hermanos lo que recordó San Pablo a la gente de Listra. Somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Nadie es más y nadie es menos. Nosotros solamente reconocemos al Dios Santo como superior a nosotros. Y después de Dios, todos iguales. Nadie más, nadie menos. Tratarnos como semejantes, como hermanos, respetarnos. Obviamente, tener esas actitudes de atención y de respeto para cualquier persona, ¿verdad? Nadie más y nadie menos. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si esa gente que se siente con un pequeño cargo o con un pequeño título, pues aceptara su condición de ser humano normal? Y así todos colaboraríamos para el bien de una empresa, de un centro educativo, de un centro administrativo, de alguna oficina pública, todos servidores de todos. Hermanas y hermanos, a eso hay que apuntar. Y, por cierto, si vemos que alguien comienza a darse ínfulas
y a sentirse no sé qué cosa, pues hay que ponerlo en su lugar. Y hay que recordarle que no es más que un funcionario, un servidor público, y que es un hombre mortal, y que también para él va a pasar el tiempo. Llegará el momento en que cambia la administración y pasará también a ser soldado raso. Entonces, que nadie se llene de ese afán de superioridad. Todos hijos de Dios, todos hermanas y hermanos, nadie más y nadie menos. Eso es lo que nos enseñó Jesús, eso es lo que los santos apóstoles justamente comparten en un momento crítico, donde después de una curación de un paralítico, les iban a ofrecer sacrificios. Superaron el momento difícil y pudieron seguir adelante con su misión evangelizadora. En el pasaje del Evangelio estamos leyendo lo que llamamos los discursos después de la última cena. Son discursos en donde Jesús instruye a sus discípulos como una despedida. Jesús se da cuenta que su vida está llegando a su término, instruye a sus discípulos para que continúen con su misión después de él. Y en este párrafo que hemos escuchado encontramos unas enseñanzas sencillas y sumamente oportunas y con una profundidad particular para el modo de vivir la fe. En primer lugar, hermanas y hermanos, Jesús advierte a sus discípulos que la cuestión de creer en Jesús no es un asunto de declaraciones, no es cuestión de decir yo amo a Jesús o de poner calcomanías en nuestros carros, yo amo a Jesús, Jesús me ama, o mandar muchos memes de que Jesús nos ama mucho y que yo estoy enamorado de Jesús. Qué bueno hacer esas declaraciones, pero no son suficientes. Declaraciones que pueden ser correctas, pueden representar un verdadero sentimiento, pero el sentimiento o la declaración no es suficiente. ¿Qué cosa es lo que cuenta? Jesús lo dice con mucha claridad. El que me ama, guardará mi palabra. Se trata de poner en práctica la palabra de Jesús. El que me ama, guardará mi palabra. El amor a Jesús se demuestra en los hechos. No bastan las declaraciones. Las declaraciones son buenas, pero tienen que ir acompañadas por los hechos. Y solamente así serán verdaderas. Buena enseñanza de Jesús, que es un buen criterio de discernimiento, para que nosotros no nos dejemos impresionar, sobre todo en nuestra época, cuando vemos las estaciones de radio, a veces llenas de himnos, de declaraciones, de manifestaciones, de adhesión a Jesús, que son simples palabras que vuelan. La fe se demuestra con los hechos. Otra cosa que nos enseña Jesús, algo que realmente es una novedad en la manera de creer, es que cuando alguien ama a Jesús y cumple su palabra, Jesús dice, mi Padre lo amará. Si cumplimos la palabra de Jesús, contamos con el amor del Padre. Pero todavía más,
vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Cuando cumplimos la palabra de Jesús, cuando nos amamos como hermanos, entonces el Padre y Jesús viven en nosotros. Nos convertimos en morada de Dios. Esto, hermanas y hermanos, lo podemos constatar en esas personas buenas que nos acompañan en la vida, que decimos, es una mujer de Dios, es un hombre de Dios. Esa persona está llena de Dios. Efectivamente, personas que saben amar a su prójimo, pues están llenos de Dios, son morada de Dios. Dios habita en esas personas. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Y cuántas personas cerca de nosotros están llenas de Dios, llenas de Espíritu, animadas por el Padre del cielo, impulsadas por nuestro Señor Jesucristo? Tantas personas buenas que si no existieran ellas este mundo sería ya un verdadero desastre. Y también hay que decir lo contrario, hermanas y hermanos. Hay personas que no están llenas de Dios, llenan su corazón y su vida de rencores, de envidias, de violencia, de venganzas, de odios, pues están llenos de un mal espíritu. Apenas los vemos y nos damos cuenta de sus malas intenciones, solamente piensan en hacer daño a sus semejantes. Pero bendito sea Dios que hay personas llenos de Dios, que en ellos habita Dios, y Jesús lo asegura. Vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Luego, Jesús, despidiéndose de sus discípulos, pues piensa en una circunstancia en donde ellos se van a encontrar, que ya no contarán con la presencia física de Jesús, de su Maestro. ¿Qué cosa va a suceder entonces? ¿Cómo van a seguir viviendo? Por cierto, ayer celebramos el Día del Maestro, o de las maestras también. Cuando hay un buen maestro o una buena maestra, cuando han enseñado, han comunicado, han facilitado las actividades de enseñanza-aprendizaje, de tal forma que los estudiantes ya no dependen de la presencia o de la advertencia directa del maestro, sino que ya les han capacitado para valerse por sí mismos, para tomar sus decisiones por sí mismos y para no necesitar de la presencia física de su educador o educadora. Y lo mismo es lo que enseña Jesús a sus discípulos. Jesús va a subir al Padre, pero va a mandar su Espíritu. Aquí le llama el Paráclito. Paráclito quiere decir el abogado, el consolador, el valedor. Y dice que este Paráclito, este Espíritu Santo, lo va a enviar el Padre en el nombre de Jesús. Pero comienza mencionando dos funciones del Espíritu Santo. Les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo va a ser el maestro de la comunidad de los discípulos. El Espíritu Santo es el maestro de la iglesia. De tal manera que si ya no está presente Jesús, Jesús nos deja su Espíritu y su Espíritu nos acompaña.
Su Espíritu nos enseña, continúa educándonos, continúa el trabajo de enseñarnos a vivir como Jesús nos propuso. Tarea del Espíritu Santo, maestro de la iglesia, maestro de la comunidad, maestro de todos los discípulos de Jesús. Hermanas y hermanos, por eso nosotros siempre cuando emprendemos alguna actividad pedimos la luz del Espíritu Santo, que Él nos enseñe, que Él nos guíe, que Él nos inspire, que Él nos anime a conducirnos en la vida como discípulas y discípulos de Jesús. Tarea del Espíritu Santo, ser el maestro, nuestro maestro. Pero ustedes saben que a los discípulos a veces nos olvidan las cosas. Y entonces otra tarea del Espíritu Santo. Él les recordará todo cuanto yo les he dicho. El Espíritu Santo es como el disco duro de la comunidad. Es la memoria de la comunidad. Para que no perdamos, no se nos olvide lo que Jesús nos enseñó, lo que Jesús nos propuso, el testimonio de Jesús. Entonces, nosotros caminamos en nuestra fe acompañados por la presencia interior de nuestro Padre y de Jesús, pero también acompañados por el Espíritu Santo, nuestro Maestro y nuestra memoria. Así estamos invitados a vivir nuestra fe. Dios no nos abandona. Jesús murió y subió al cielo, pero no estamos en el abandono, no estamos en el olvido. Los discípulos en esa noche de la última cena quedaban en la zozobra de qué iba a pasar con ellos. La respuesta es que Jesús va a continuar su presencia, pero ahora en forma espiritual, con su Espíritu Santo, para seguirles recordando sus palabras y seguirles enseñando a cumplirlas. Por eso, hermanas y hermanos, en nuestra vida, en los momentos oscuros, en los momentos difíciles, invoquemos al Espíritu Santo, que Él desde dentro de nosotros nos recuerde lo que Jesús nos enseñó, para que nos conduzcamos como Jesús quería, que nos conduzcamos de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre, que nos conduzcamos como hijos, que nos comportemos como hermanos, que seamos fieles a esa buena noticia, que no nos dediquemos a hacer solo declaraciones de fe, sino que nos pongamos en práctica, que vivamos con mucha coherencia y que nunca nos sintamos abandonados. Dios nos acompaña, Dios está con nosotros y Dios siempre nos inspira, Dios nos ilumina. En nuestra conciencia, Dios nos va a decir qué cosa habrá que hacer, cómo habrá que conducirnos adecuadamente. Por eso, pidamos la luz del Espíritu Santo. Pidámosle que nos inspire, que nos guíe, que nos fortalezca, que nos sostenga y también que nos consuele. En los momentos oscuros a veces necesitamos el consuelo del Espíritu, el cariño del Espíritu, el cariño de Dios. Y pues así vamos a ir caminando en la fe, fieles a Jesús, aunque ya no veamos físicamente a Jesús. Sentir la presencia de su Espíritu Santo. Hermanas y hermanos, dejémonos acompañar por ese Santo Espíritu para que vivamos como hijos de Dios y como hermanos de Jesús. Ave María Purísima. Permanezcan sentados.
que este sacramento de ustedes y mío que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo desborda de alegría y nosotros nos unimos a los bienaventurados cantando. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente afrontada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino, dándote gracias, de nuevo la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, que va peregrinando en esta historia. De nuestros hermanos, el obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo, a todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Pilar Campos, Simón Hernández, José Adolfo Hernández, Álvaro Alvarado, Bernardino Gómez,
Encarnación y Maximino González, Israel y Juan González, Esther López, Carlos Alvarado, Isidro López, Francisca Vidal y Teresa Moya, Riton José, Eduardo Rodríguez, Daría Ortiz, Ernestina Hernández y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros, para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires, y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, animados por el Espíritu Santo, recordamos la oración que nos enseñó Jesús y la dirigimos llenos de fe a nuestro Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días. Que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por los siglos. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Dense un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Las personas que van a comulgar, acérquense en una fila. Háganla en el pasillo del centro. Los que no van a comulgar pueden sentarse.
Nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida definitiva, multiplica a nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan todos buena noche, que Dios les acompañe.